Ronda número 5 del Meltwater Champions Chess Tour, gran final. Y tenemos el match entre los dioses del ajedrez rápido. Con blancas está el gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen, y con negras el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, gran especialista del ajedrez rápido, blitz y bala. Acá una partida que no te decepcionará. Partidón. Esta es la primera partida del match. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta increíble partida, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4. Responde Hikaru Nakamura E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. Caballo F6, la defensa berlinesa, que en realidad Nakamura la juega bastante. Si te interesa aprender la defensa berlinesa con negras, sin duda deberías ver muchas partidas de Nakamura. Bueno, sigue esto con D3, que es la anti-berlinesa, evitando el noruego. La línea principal que sabemos es cuando desaparecen las damas del tablero de manera muy temprana. Con esto, las blancas avisan que quieren jugar con muchas piezas en el tablero. Continúa el estadounidense con alfil C5, desarrollando su alfil por fuera de la cadena de peones, y solo después de esto cerrar esa cadena con D6. Juega Magnus con alfil por C6, a fin de dañar la estructura de peones de las negras y además evitar posibles saltos de caballo a D4. Responde Naka con D por C6, abriendo lógicamente la diagonal para su otro alfil. Enroque, jugada necesaria que además ataca al peón E5. Espero no hayas pensado siquiera en jugar caballo por E5, digamos creyendo que ganas un peón, porque esta codiciosa, imprudente jugada sería castigada con un dama D4, que amenaza dama por F2 mate y, por si fuera poco, capturar al caballo. Y como ambas amenazas son imposibles de parar al mismo tiempo, por lo bajo las blancas perderían el caballo. Pero bueno, Magnus ha jugado el correcto enroque, Hikaru alfil D6, una de las tantas formas de proteger a este peón E5. Sigue esto con caballo BD2, alfil E6, B3, para desarrollar su alfil de dama vía fianchetto. Esto es lo principal. Ahora, nota que también es posible jugar un D4 y el peón E5 nuevamente debería ser protegido, habitualmente con un caballo D7. ¿Por qué? Porque E por D4 sería horrible por la jugada E5 pinchando alfil y caballo, y por ende las negras perderían pieza. Así es que B3 lo jugado por el campeón del mundo, Nakamura, enroque y ahora alfil B2, atacando al peón E5 en un 2 contra 1, así es que caballo D7 es forzado, D4, F6, estableciendo una muralla contra el alfil de B2. ¿Qué juega las blancas? D por E5, una jugada llamativa porque abre la columna F a las negras. Por tanto, aquí dama E2 seguido de caballo C4 hubiera sido algo más prolijo. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Entonces, bueno, en la partida se ha jugado D por E5, era que no F por E5, las negras abren la columna F para sus piezas pesadas. Cuando digo piezas pesadas, no me refiero a que son piezas poco simpáticas, me refiero a las piezas torres y dama. Esas son las piezas pesadas y, lo vas a ver siempre en la literatura, piezas ligeras, alfiles y caballos. Bueno, sigue esto con dama E2, dama E7, A4, torre F7. Probablemente el negro lo que busca es doblarse, ¿no? Ahora bien, alfil G4 también era una posibilidad, presionando por la columna semiabierta F. Pobre caballo aquel, el de F3, ¿no? Recontra clavado y además muy presionado por la torre negra allí en F8. Pero torre F7 lo jugado, H3. Esta jugada evita una clavada con alfil G4, ¿verdad? Pero debilita el enroque. No descartemos posibles sacrificios de alfil en H3 a fin de abrir como un pavo de Navidad
el enroque blanco. No digo que esta jugada H3 sea incorrecta, sino más bien lo que quiero decir es que es muy arriesgada. Ahora, en lugar de esto, un caballo E1 para seguir con un F3 sería una opción más sólida. Pero bueno, Magnus a veces asume riesgos. Reitero, H3 no es una mala jugada, no es una jugada que digamos podemos cuestionar, pero es algo arriesgada. Bueno, sigue esto con torre a F8, torre a D1, H6, caballo H2, con idea de jugar F3. Y ahora C5, un error de Hikaru, pues encierra a su propio alfil, el cual ahora luce como un peón cabezón, ¿verdad? Muy inútil. Una mejor idea era jugar A5. ¿Por qué? Primero porque fija a los peones rivales del ala de dama, es decir, los inmoviliza, y además facilita la opción de mejorar su alfil con un alfil C5, y dicha pieza ubicada en esa gran diagonal A7G1 sería realmente un monstruo, ¿no? Además presionaría al peón de F2 en combinación con las torres dobladas en la columna F. Pero bueno, demostrando que es humano, Nakamura juega C5 y su alfil, ya lo he dicho, parece ya un peón, no un alfil. Sigue esto con caballo C4, torre F6, dama D3. Un error, porque no mejora la posición de su caballo allí en H2, que además hubiera sido con ganancia de tiempo. Acá, caballo G4 era lo mejor, y tras alfil por G4, entonces H por G4, y podría las blancas continuar con caballo E3 y luego caballo D5, ¿verdad? Que sería un doblete a dama y torre, pero también está la posibilidad de jugar caballo F5 con gran posición para el primer jugador. No obstante, dama D3 jugado por Magnus, dama F7, Naka se triplica por la columna F, aunque bien pudo haber jugado torre G6, que hubiera sido mucho más agresivo e incisivo, ¿verdad? Hay amenazas de alfil por H3, pero no ahora. Recuerda que la dama está en D3, pero en algún momento sería una posibilidad, ¿verdad? Sobre todo si de pronto viene un dama H4 de las negras, ¿verdad? Y desde allí existe entonces dicha posibilidad de alfil por H3. Pero bueno, dama F7 lo jugado por Naka, que también se ve muy natural. F3, H5, error. Esto permite a las blancas ganar un peón en D6. Acá era necesario jugar alfil por C4, quebrándole las patas al caballo y dañando así la estructura de peones de las blancas, sea que estas capturen ahora con peón o con dama ahí en C4. Es decir, si dama por C4, entonces las negras jugarían dama por C4 y luego de B por C4 tendríamos esos peones doblados y aislados en las blancas, en la posición de las blancas, en la columna B. Perdón, en la columna C. Pero bueno, H5, error de Naka, caballo por D6, C por D6 y ahora una jugada muy curiosa, dama E3. A ver, aquí dama por D6 era totalmente posible, sin miedo a alfil por H3 que atacaría descubiertamente a la dama, porque es posible jugar dama C7 atacando al caballo y luego seguir con un torre F2 y la posición blanca se sostiene con amplia ventaja para ellas. Sé que es muy fácil hablar desde fuera, con la partida ya terminada, pero bueno, siempre te lo menciono, no para denostar a los grandes maestros, para nada, siento una gran admiración por ellos, sino que para que juntos vayamos aprendiendo y entendiendo estas posiciones y patrones asociados, ¿verdad? Las podemos aplicar todas estas circunstancias en nuestras propias partidas. Bueno, entonces dama E3 no capturando en D6 cuando era totalmente posible. Sigue esto con dama E7, dama G5, torre 8, torre F2, alfil F7, caballo F1, caballo F8, dama D2, caballo G6, caballo E3, caballo H4. Naka busca complicaciones, pero no del modo más certero. Rey H2. A ver, aquí caballo D5 parecía algo mejor, y fíjate, es un pedazo de caballo. Y luego de un alfil por D5, entonces dama por D5 jaque, dama E6 no convence porque vendría dama por B7. Así es que tras un rey H7 podría seguirse con un F4. ¿Para qué? Bueno, para abrir la diagonal al alfil y esta posición ya sería fenomenal para las blancas. Sería ventaja decisiva, de hecho. Pero bueno,
rey h2, rey h7, torre de f1, caballo g6. Obviamente no quiere permitir tan fácil un f4, ¿verdad? Ahora bien, las negras, a pesar de esto, no van teniendo ya buenas ideas, ¿no? Entonces, caballo f5, juega Magnus, Hikaru, dama f8 y ahora f4, buscando abrir la posición para el alfil. Caballo por f4, que bueno, ya no parece algo tan apropiado, porque igualmente tiene Magnus esto que hace, ¿verdad? Torre por f4, sigue esto por f4, alfil por f6 y g por f6. Acá las blancas tienen para regodearse respecto a qué peón capturar, ¿verdad? Cualquiera de las opciones es positiva, es buena, es posible. Pero Magnus opta por el peón central, que además favorece las simplificaciones. Así que juega dama por d6, dama por d6, caballo por d6, torre 7 y torre por f4. Digamos que caballo por f7 seguido de torre por f4 también era posible. Pero el noruego quiere maniobrar con el caballo probablemente, siente que es superior al alfil, así es que no simplifica del todo, prefiere torre por f4, Nakamura rey g6, Carlsen rey g3, alfil e6, torre f3, b6, rey f4, h4, g4, h por g3, captura el paso, torre por g3, jaque, rey h7, h4, torre d7, e5, f por e5 jaque, rey por e5 atacando al alfil g8, caballo f5, rey h8, c4. El alfil de Nakamura es realmente un bodrio. Sigue esto con torre d1, caballo e7, alfil h7, caballo d5, torre h1, caballo f6, entregando el peón de h4, torre por h4, caballo por h7. Una jugada muy humana. Sin embargo, la máquina sugiere la finísima rey e6, con idea de rey f7 y torre g7, ¿verdad? La torre estaría media amarrada ya a defender a ese alfil en h7. Podrían venir una serie de cambios múltiples en h7 posteriormente y luego el rey blanco va a llegar a depilar el flanco de dama de las negras, ¿verdad? Se zamparía todos los peones y con ello podría ganar a través de la coronación de algunos de sus peones. Es impresionante lo que se puede ver, ¿verdad? Pero bueno, caballo por h7 igualmente permite a las blancas ganar, pero no es lo más fino. Sigue esto con rey por h7 y ahora fíjate la maniobra de Magnus. Vas a aprender un montón de final de torres y peones. Rey d6, torre h6 jaque, rey c7, torre f6, rey b7, torre f7 jaque, rey a6, torre c7, torre d3, rey g6, torre d8. La idea es bastante particular. Torre 7, torre b8. Aquí la ves. Idea, torre b7, ¿no? Sigue esto con rey f5, torre b7, torre 3, rey por a7, torre por b3, a5. Aquí torre por b6 creo que también gana. Pero parece que a5 es más fina. Sigue esto con torre b4, notan los relojes, empiezan a correr, aunque Magnus con más tiempo, eso le permite ser un poco más exacto. a6, rey e5, torre por b6, torre por c4, rey b7, torre a4, a7, torre por a7 jaque, jugada desesperada, pensando quizás nada casi muy a la rápida y con pocos segundos en el reloj, que podría complicar con el avance de peón, pero nada más lejos de la realidad. Sigue Carlsen con rey por a7, Nakamura c4, torre c6 y ante esto, Hikaru Nakamura abandona la partida. El peón negro no va a coronar. Comprobemos. Si rey d4, entonces rey b6. Si c3, rey b5. Rey d3, lógicamente el peón tiene que avanzar apoyado por el rey. Rey b4, c2, rey b3, rey d2 y torre por c2, jaque. Y esto acaba para las negras. Magnus Carlsen se impone en esta batalla de dioses del ajedrez rápido. Demostró un juego con menos imprecisiones y muy técnico en la fase final de la partida. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Cortesía del sitio Chef24 tenemos acceso a los resultados del día de hoy. Digamos que Magnus vimos, ganó la primera, está jugando la segunda con Nakamura. Duda, tablas con Bachier, Vladislav Artemiev, que ayer derrotó a Magnus Carlsen en el match, 3-1, de una manera bastante contundente. Ahora va derrotando a Mamediaro, Giri derrotando a So y Aronian con Rajabov. Tablas, ¿verdad? Ahora, tabla de posiciones, ya te he dicho, este torneo funciona con puntaje desigual.
a quienes mejor les fue en el circuito durante el año ya inician el torneo con más puntos y por ello Carl se lidera allí, seguido muy de cerca por Wesley So. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a suscribirse a este nuestro canal. Como siempre me despido reconociendo a los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.